Muy queridos hermanos, desde la Parroquia Matriz Catedral del Callao, damos inicio a las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Primera palabra, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra nos muestra el diálogo de Jesús con el Padre. Nos muestra, queridos hermanos, esta cercanía conmovedora e intercesora ante quienes le están crucificando. ¿Qué explicación se puede dar a esta primera palabra? Esta palabra está profetizada en el Antiguo Testamento. Tan sorprendente resulta esta oración de Jesús por sus verdugos que el Espíritu Santo quiso profetizarla. Fue contado entre malhechores y oró por los transgresores. El libro de Isaías. Esta palabra, queridos hermanos, muestra el más fino amor. Las 7 palabras pronunciadas por Cristo en la cruz muestran en orden la caridad perfecta, la muestra del amor de Dios hacia los hombres. Pide por los enemigos. ¿Quién puede pedir por los enemigos sino aquel que está unido a Dios? Se dirige al Padre con esa cercanía con la cual también nosotros estamos llamados a dirigirnos a Él. Apela a la benignidad del Padre y no a la severidad del juez. Quiere recordar que ese hijo que sufre, pero que también perdona. Perdona. Es la mayor gracia que pide. Pide al Padre para que sus enemigos tengan la oportunidad de convertirse. ¿Y quiénes se convierten? Aquellos que se retiraron dando golpes de pecho. ¿Quién se convierte? El centurión. Y si nosotros estamos viviendo en pecado, hoy el Señor nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, de convertirnos, de volver nuestros corazones a Él. Porque al decir Padre, perdónalos, está pidiendo por su conversión. La consigue. No saben lo que hacen. No podían excusar. Pero ha de tener en cuenta la ignorancia del pecado que han cometido. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos, pecamos por ignorancia. Pero también necesitamos conocer los misterios de Dios, conocer la moral cristiana. Es necesario que en este tiempo de Tríodo Pascual que hemos iniciado al día de ayer, hagamos un claro examen de conciencia.
por los pecados cometidos, incluso los cometidos por ignorancia, por las ofensas que le hemos hecho a Dios, por las ofensas que le hemos hecho al prójimo, cuando nos hemos ofendido a nosotros mismos. ¿Cuáles son los frutos de esta palabra, queridos hermanos? Es la caridad. La caridad de Cristo. Dios espera con suma paciencia la conversión del pecador, es decir, nuestra conversión, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna. El perdón de las injurias. En la cruz se aprende a perdonar y a convertir los enemigos en amigos. El ejemplo de Cristo y de Dios es el perdón de las injurias que nos procura un premio más grande, que es el reino de los cielos. Al perdonar, le abrimos el reino de los cielos al prójimo. No debemos engañarnos, queridos hermanos, dilatando el perdón de los enemigos. No debemos engañarlos dilatando, esperando, alargando. Ya en su momento me convertiré. Sino que debemos ser prontos a reconciliarnos sacramentalmente con Dios, pidiéndole perdón por nuestras culpas y también con el prójimo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos ha colmado la medida de sus pecados. Uno de ellos ha blasfemado, diciéndole: si tú eres el Cristo, levántate a ti mismo y a nosotros. No le reconoce. Mientras este que ha blasfemado, el otro ladrón, bendecía a Jesús y reprendía a su compañero. Tú que estás sufriendo el mismo suplicio, ¿no temes a Dios? Nosotros sufrimos justamente porque recibimos el justo castigo por nuestros crímenes. Pero este nada malo ha hecho. Muchas virtudes, queridos hermanos, empiezan a brillar en las palabras del buen ladrón. Corrige con celo al hermano. ¿Cuántas veces omitimos la corrección fraterna? Los padres a veces o se están acostumbrando en no corregir a sus hijos. A veces como sacerdote nos cuesta corregir a los fieles. En el trabajo, a los amigos, al esposo, a la esposa, al hermano del grupo en la parroquia. Este hombre reconoce la inocencia de Cristo. Reprocha la injusticia de los del trato que recibe Jesús por los judíos. Pero más aún, lo más hermoso de esta parte es que hace una confesión pública de la fe. Porque en ese momento este hombre ha tenido
un encuentro personal con Cristo. Es decir, recibe la luz de la fe y la fuerza de la gracia. Avanzan en su alma hasta hacerse cercano a Cristo. ¿Y cuál es la petición del buen ladrón? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Podemos hacer contraste con otros pasajes de la Sagrada Escritura. Pedro, que niega a Jesús, y un ladrón confiesa a Jesús. Los de Maús desconfían de la resurrección de Jesús y éste confiadamente le pide estar en su reino. Tomás rehúsa creer en la resurrección y el buen ladrón no duda de que podrá resucitar pidiéndole a Cristo. Comprende que este reino no es puramente temporal, sino espiritual. El buen ladrón reconoce claramente una profecía de Cristo cuando éste no tenía la menor apariencia de rey. Porque estaba escrito, fue necesario que el Cristo padeciese así y entregase su vida por nosotros. Queridos hermanos, el buen ladrón se refiere a la entrada en el reino de las bienaventuranzas. ¿Qué virtudes tiene este buen ladrón? ¿Tendrá virtudes un ladrón? Este sí. Profesa que es siervo suyo y le dice que se acuerde de él. Son palabras llenas de fe. Acuérdate de mí. Es decir, este hombre sabe que ha pecado, tiene el encuentro personal con Jesús y tiene la esperanza. Se dirige a Jesús con amor, con devoción y con humildad porque reconoce sus pecados. Y hoy el Señor nos invita a dirigirnos a Él en este Viernes Santo con la misma devoción, con la misma humildad, con la misma esperanza para experimentar el perdón de nuestros pecados sacramentalmente. Porque le habla del reino. Y Jesús responde con ese en verdad te digo que es tan importante cada vez que Jesús dice esta palabra. Le dice hoy, San Cipriano y San Agustín opinan que al buen ladrón le corresponde la palma del martirio porque hace una profesión pública de la fe. Y por esto pasa de la cruz al cielo. Le dice, estarás conmigo. Estar con Jesús es el gran premio que debemos de buscar nosotros. No solo buscar los bienes y los honores efímeros. El mayor bien que nosotros debemos buscar como católicos, como cristianos, es ganar el reino de los cielos, donde jamás se puede estar mal con Jesús, donde sin Él puede estarse bien. Muy queridos hermanos, estas palabras tienen que resonar hoy en nuestro corazón porque nos muestran primero el sentido arrepentimiento y este hombre que le reconoce a Jesús como Rey y la promesa que le hace Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, necesario hacer penitencia en este día, reconocer las culpas y reconocer nuestra miseria humana, pero también la grandeza de Dios.
Así sea.